la incautación de depósitos bancarios a plazo fijo y su sustitución por bonos externos serie 89 conforme el decreto 36 del año 90 fueron respaldados por la Corte Suprema. En esto voy a hacer una pequeña digresión porque yo actué en la sesión donde el ministro Germán González, que fue el que se incautó de los fondos de los ahorristas a plazo fijo, después de darnos una explicación en el Salón Rosado, a la que yo escuché con mucha atención y con gran espíritu de colaboración con el gobierno, creí honradamente que no tenía otro camino el Poder Ejecutivo para parar esta demanda de dinero colocada a plazo fijo, que era especulativa en muchos casos, que apelar a un remedio como este, que no era constitucional, pero que podía ser convalidado por el Congreso en una ley que el Senado aprobó y que luego diputados rechazó. Yo dije esa noche varias cosas que reputo importantes. Era febrero de 1990. El decreto llevaba el número 36 y había otro decreto posterior que hacía algunas excepciones. Yo me preocupé en ese momento por averiguarle al ministro cuántos eran los certificados de ahorro a plazo fijo que estaban en danza. La cifra oscilaba entre 800 u 850.000 certificados a plazo fijo, me acuerdo. Y pues que no se puede saber quiénes eran los titulares de esos certificados, y pequeños, medianos o grandes ahorristas, porque cada certificado es un ahorro a plazo fijo, y un ahorrista muy adinerado puede tener muchos certificados donde ha colocado su dinero con otros nombres y no con su propio nombre. También los hay que tienen pequeños ahorros, como ocurría, jubilados y otros pequeños ahorristas colocados a plazo fijo. De cualquier manera, la cifra que el ministro esa noche manejó en la información que nos dio a los senadores aquí en el Salón Rosado fueron de unos 4.000 a 4.500 millones de dólares, se señalaba entonces. Yo dije allí algo que voy a repetir ahora, porque viene al caso para ir introduciéndome en la médula de mi exposición. Dije que nunca imaginé que un gobierno justicialista hubiese tomado el sesgo que Perón había apostrofado muchas veces y en su último libro, América Latina, ahora o nunca, lo cité con página y todo, negaba como posibilidad que los enemigos del pueblo, detentadores del poder económico omnímodo en la Argentina, que prohijaron, pagaron e impulsaron todos los golpes de Estado del año 30 para aquí, y por eso llegaban a ejercer el poder político por vía indirecta a través del poder económico que manejaban. No imaginé, decía yo, que el presidente Carlos Menem, advenido en julio de 1989, recalara en el puerto de Bunge y Born, una de las multinacionales a las que el presidente Ilia calificaba como los medrosos intereses que entornan las 20 manzanas alrededor de la Casa de Gobierno, donde está el poder económico, el poder financiero. Y le hicieron volar el dólar y la inflación hasta los límites de que a cada rato se expone en la Argentina, incluso por parte del señor presidente de la Nación, a cada rato, y por parte de este supergenio que es el ministro de Economía, Cavallo, también a cada rato. La hiperinflación
y la desaparición de las divisas como reservas del Banco Central de la República Argentina en el término de una semana, en febrero de 1989. La presión sobre el mercado de cambios fue tal por parte de esta gente que hizo saltar el dólar a las nubes. Y el ministro Roy observó que en la semana previa a la asunción del presidente Menem, anticipada, pero de cualquier forma conocida, con fecha, el 8 de julio creo que fue, de 1989, los precios de los productos al consumidor, mayoristas y minoristas, habían crecido entre un 300 y un 400% en muchos casos. Y el ministro Roy dijo, los precios van a volver a las cifras que tenían el día 3 de julio. Muere el ministro Roy, adviene otro gerente de Bungibor, el ministro Rapanelli, a partir de allí, y ya no bajan los precios, se quedan nomás como estaban el 15 de julio, con toda la inflación en su vientre, injustificada porque los costos no se habían movido, es decir, el empresariado argentino y extranjero que operaba en el mercado de consumo argentino se hizo el gran negocio de esto. Para colmo, apareció el ingeniero Guido Di Tella, que hoy es ministro de Relaciones Exteriores, el de las relaciones carnales, señor presidente, con Gran Bretaña, tan desafortunada expresión que nunca he visto en la historia argentina usar por un ministro de Relaciones Exteriores, me da pena realmente, diciendo que el dólar no iba a estar alto a partir de ese momento de este ministro Rapanelli, sino recontra alto, utilizando la chabacana expresión argentina o porteña o criolla de ponerle el recontra alto a una cosa que va a tener un límite alto o elevado. A partir de allí el pandemonium de la presión sobre el mercado de cambio. ¿Y qué pasaba? Después de Rapanelli vino Germán González, en quien yo puse personalmente, y esa noche lo dije aquí cuando aprobamos la ley refrendando el decreto 36 del año 90 de la apropiación de los fondos de los ahorristas, puse confianza. Les digo por qué le puse confianza al ministro Germán González. Porque era, perdóneseme la expresión, un hombre del interior. Venía de trabajar con el presidente Menem reiteradamente en la provincia de La Rioja, una de las provincias más chicas y menos favorecidas por la riqueza de la Argentina, a la que siempre hemos ayudado todo y mirado con simpatía. Y Germán González era un hombre de La Rioja, trabajador, que venía con su bagaje de conocimientos, contador público nacional, sin títulos académicos ni máster de ninguna universidad de los Estados Unidos ni de Europa, pero con una gran fe y con un enunciamiento de propósitos que a mí me llenaron de satisfacción esa noche, por lo menos, y decidí ayudarlo y voté la ley que aprobaba su decreto de apropiación, que no tenía mucha defensa, porque era una medida arbitraria, todas luces arbitraria. Tanto es que la Corte luego tuvo que convalidar la cosa porque la Cámara de Diputados de la Nación rechazó la ley que nosotros aprobamos. Pero bueno, la medida arbitraria era apropiarse de los fondos que de buena fe ahorristas entre el 28 de diciembre y el 3 de enero de 1990 habían dejado puestos en plazo fijo. ¿Por qué? Y en periodos de inflación grande, una semana de plazo fijo a veces significa unos buenos pesos. Y ahí cayeron jubilados, gente que necesitaba dinero en la semana primera del mes de enero del 90 para pagar una operación quirúrgica pactada previamente. Dijeron en ese momento que había boletos de compra-venta de departamentos en cantidad que también habían sido depositados para ser oblados en la primera semana de enero. Esto no se pudo excepcionar. Yo presenté un proyecto de excepción a
a las condiciones de alguna gente que pudiera justificar intervenciones quirúrgicas, jubilados y alguna otra categoría de ahorristas para que fueran exceptuados de los que fulminaba el decreto. No así los que producían la compra-venta de boletos de compra-venta de departamentos, porque dijeron que acá inmediatamente nacía el negocio para que las inmobiliarias fabricaran cientos de miles de boletos de compra-venta y defraudaran al fisco de nuevo, a la nación de nuevo. Bueno, pues esto quedó excluido. Pero no me olvido de esto. Y sí me acuerdo que en el gabinete yo observaba con gran interés los pasos que daba el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, entonces el doctor Domingo Cavallo. Y decía yo, para mis adentros, conociéndolo porque soy cordobés también, al máster de Harvard, Domingo Cavallo, máster de Economía, ¿cómo es que él, que enuncia por ahí en algunas conferencias de la Fundación Mediterránea, que después supimos, porque se publicó quiénes son los benefactores de la Fundación Mediterránea, y cómo no colabora con sus conocimientos con el ministro Germán González para sacar al país del atolladero en que se encontraba? Pero también me avivé, disculpen el término, por los años que llevo en política, que aquí había la búsqueda de segunda intención. Y el ministro Cavallo, hoy ministro de Economía, estaba buscando el Ministerio de Economía siempre, siempre. Y así cayó Germán González y salió del Ministerio de Economía sin el auxilio de su par en el gabinete para haber elaborado planes, puesto en marcha con el equipo que Cavallo le podía haber proporcionado, además que luego llenaron todos los cargos de la estructura económica y financiera de la Argentina, transportándolos desde Córdoba para aquí, no colaborando con el ministro Germán González. Y ahí nace la última etapa de este proceso que está viviendo la Argentina, al que voy a empezar a referirme ahora. ¿Por qué, señor presidente, me voy a referir a este proceso? Porque esto es otra de las cosas que hacen imposible la reforma constitucional hoy. Porque del presidente Menem no puede hacer otra cosa el presidente, que tiene puesto todo su capital a este superministro genio de la economía. Yo hablo así y no tengo ningún recato en hacerlo, porque al ministro lo hice venir, dije, porque fui el autor de proyectos de interpelación en 2, 3 oportunidades. Ha comparecido aquí en la Cámara el ministro y se lo he dicho a él de frente. De modo que no estoy haciendo ninguna felonía, estar haciendo expresiones que no le haya dicho al ministro en su propia presencia y en su cara. Y él se ha defendido, por supuesto, como sabe hacerlo, ha mentido mucho, como habitualmente hace, ha falseado cifras y ha dado cifras falsas, porque además se anexó el INDEC, que antes lo manejaba un señor Valle, que no era del Ministerio de Economía, y luego se lo pasó al Ministerio de Economía, al Instituto Nacional de Estadística y Censo, y las cifras que salen de allí, que yo no estoy objetando, las tomo como reales, pero las tiene el ministro a su arbitrio, también las puede dibujar como alguna vez se dibujaron cifras del INDEC en la Argentina.